La idea de esta presentación es contarles lo que nosotros estamos viendo del contexto y eso cómo impacta el gasto de los hogares y por lo tanto el grueso del negocio. Entonces, hoy hablamos de coronavirus, pero si uno mira la historia, durante un buen tiempo nos han pasado cosas. Si uno revisa el siglo XXI, nos recibió con los errores informáticos del cambio de milenio, después nos tocó en 2001 todos los ataques de terrorismo y de Anthrax en Japón y en Inglaterra, nos llegó el virus del oeste del Nilo en 2002, el SARS en el 2003, un tsunami en Asia que fue muy famoso en 2004, en 2005 nos llega la gripe aviar, en 2006 el cólera, en 2007 se da el fenómeno de reelección de Putin y el comienzo del cambio de los poderes, 2008 la recesión mundial, 2009 la gripe porcina, 2010 el mayor derrame de petróleo que haya visto el Golfo de México, que cambió de manera fundamental la industria del petróleo, en 2011 la primavera árabe y el gran levantamiento de los jóvenes en el Magreb en función de la capacidad de comunicación de las redes sociales, en 2012 el famoso temor del calendario maya, en 2013 las amenazas nucleares de Corea del Norte, en 2014 el ébola, que es un tema fundamental en este momento, en 2015 el comienzo de ISIS y el califato que se planteaba para redefinir el Medio Oriente, en 2016 el Zika, que eso fue mucho más regional, no tanto mundial, en 2017 la gran tendencia mundial en torno a las denuncias sobre el Me Too y el tema de equidad de género y respeto a la mujer, que harta falta que nos hacía que nos metieran esa jalada de orejas. En 2018 se da el récord máximo de temperaturas e incendios en el mundo. 2019 el gran tema es el cambio climático, liderado obviamente en imagen por esta niña Greta, y este año nos llega el coronavirus. Entonces uno mira, todos los años han tenido una historia, todos los años han tenido una dificultad, y si bien la que tenemos ahora es desconocida, las anteriores también eran desconocidas, y de otra manera logramos manejarlas en la medida del impacto que tienen. Claro, el impacto del coronavirus es mucho más grande que todas las anteriores, porque la velocidad y capacidad de contagio que tiene es fundamental. Entonces, en este momento, a última cifra que yo logré levantar, estamos hablando de que en el mundo hay confirmados como contagiados 1.331.032 personas, que lo ven aquí ustedes en la parte izquierda superior de su pantalla, donde lo realmente relevante de esta gráfica de manera puntual es, esperen, yo ubico bien esta pantalla, la gráfica de abajo a la derecha. Esta gráfica muestra cómo es la velocidad del contagio y cómo el mundo se ha contagiado. Entonces, la OMS está reaccionando a una velocidad gigantesca. ¿Por qué? Porque cuando aparece el ébola en Nigeria y en Lagos, se dieron cuenta de cómo se debe tratar una enfermedad de este estilo con una velocidad de contagio tan grande y con una mortalidad tan fuerte. Entonces, muchos de los protocolos que hoy estamos viendo por parte de la Organización Mundial de la Salud es lo que se aprendió del SARS, lo que se aprendió de la gripe aviar, lo que se aprendió del virus del oeste del Nilo, lo que se aprendió particularmente del ébola. Por eso hoy en el mundo, no sé si ustedes se han dado cuenta que el director de la OMS ya es más importante que el director del Fondo Monetario Internacional o inclusive que el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, ¿a qué llaman aplanar la gráfica? La famosa aplanada tiene que ver con que esa grafiquita que les muestro termine siendo de una u otra manera lineal en el tiempo, para que uno pueda saber cuántos contagios hay y de una u otra manera poder controlar los sistemas de salud. La gran idea detrás de tener a la gente quieta en la casa es preparar a los sistemas de salud para poder mantener una cantidad importante, es decir, muy grande, de gente en unidades de cuidados intensivos, porque esta es una enfermedad muy agresiva, no solo para los mayores, que es lo que se ha hecho sistemáticamente, que esto es solo para los mayores. Esto es una enfermedad que le pega a muchísima gente, inclusive ya han muerto niños, entonces no se puede desconocer esto. Entonces, cuando uno mira la gráfica del contagio diario, de los reportes de contagio diario, como lo pueden ver abajo a la derecha, el mundo ya comenzó de una u otra manera a desacelerar la cantidad de casos nuevos. Ya lo había hecho varias veces, digamos que el mundo ya lo había hecho varias veces, y dependiendo de los países que van entrando a la pandemia, pues lentamente el caso se va complicando y se va acelerando más. Entonces, dicho esto, ¿quién lo logró? China lo logra. Miren que la gráfica de China ya es una gráfica completamente plana.
China se queda más o menos en los 80.000, 81.000 contagios, de una u otra manera, con cerca de 3.300 muertes y ya con 77.000 personas recuperadas. Pero aquí hago una precisión para China y hago una precisión para el mundo. Se estima que el subregistro de gente enferma es superior al 80% de la población enferma, porque esto es como el robo de los celulares o el robo de los carros o un fraude. Solo se registra lo que usted denuncie. Si usted no va y denuncia que le robaron el celular, simplemente la policía no se entera que se lo robaron. En este caso es igual. Si el enfermo no llega al sistema de salud, pues básicamente no se sabe cuántos son los enfermos y puede estar muriendo más gente y puede estar mucha más gente contagiada en el mundo entero, pero simplemente los sistemas de salud no lo están viendo. Entonces, China logra equilibrar esta curva y aparece lentamente un conteo cada vez menor y menor y menor y menor de casos nuevos en China que permiten que las cosas funcionen. Entonces, la gente aprende a comportarse, la gente aprende el distanciamiento social de una manera inteligente, la gente aprende a hacer las cosas de una u otra manera, cambian parte de sus comportamientos y ha permitido ayudar en el tema de la lucha contra la enfermedad. Ojo, a la fecha no vamos a vencer la enfermedad, vamos a aprender a vivir con ella. Hasta que no haya medicamentos, procesos paliativos o vacunas, básicamente lo que vamos a hacer es vivir con la enfermedad. Entonces, aparece un jugador nuevo en la ecuación que se llama Estados Unidos. Este jugador ya tiene, a última medición de la Universidad Johns Hopkins, 356.000 personas, 357.000 personas reportadas como contagiadas y ya pasaron los 10.000 muertos, siendo ya Estados Unidos el país con mayor cantidad de contagiados y el país con mayor número de muertos. Estados Unidos solamente en 2 semanas pasó de no estar metido en los números a ser el líder de los números. ¿Por qué? Porque se demoraron en reaccionar, porque hicieron las jugadas mal y desafortunadamente se equivocaron. Cuando uno mira el nivel de contagios diarios en Estados Unidos, parece que hay un momento de freno en este instante, pero digamos que esos frenos ya los tuvo varias veces dentro de la gráfica, por lo tanto uno no canta victoria en este tema. Cuando uno mira de manera puntual, ya el caso local, la curva de Colombia es distinta a la de muchos países. La curva de Colombia es más parecida a la de Corea, la curva de Colombia es más parecida a la de otras naciones donde el crecimiento ha sido acelerado, pero en una pendiente más larga. Esto significa que, si bien sabemos que hay un subregistro, que hay unos problemas, que una máquina se dañó y todo lo que sabemos que ha pasado en torno a esto, el nivel de contagio, de registro de contagios diarios en Colombia lentamente se ha ido frenando. Entonces, si bien es muy probable que el número de contagiados registrados llegue a los 4.000 o 5.000 en Colombia y desafortunadamente tengamos una cantidad de muertes grandes, parece que Colombia está haciendo la tarea relativamente bien, pero no por eso tenemos que cantar victoria y decir que esto ya pasó y que mañana podemos salir a la calle y armar la fiesta y volver otra vez al Festival de Blancos y Negros. No, eso lo tenemos que manejar con muchísimo cuidado porque claramente tiene unos impactos fundamentales. Entonces, tan pronto arranca esto, las bolsas del mundo entero se caen. ¿Por qué las bolsas se caen? No por el miedo a la enfermedad per se, sino porque la gente cree que China se va a desacelerar o va a crecer menos. Y al crecer menos China o desacelerarse, pues las inversiones del mundo entero caen. Todos los inversionistas salen a vender sus acciones, salen a vender sus posiciones inmediatamente y los precios de las acciones comienzan a caer. Si usted tiene una acción que vale, no sé, $1.000 o $100, el número que ustedes le quieran poner, y la quiere vender para tener liquidez, se la vende a alguien y le dice, ¿a cuánto me la compra? Se la compra a 950, perfecto, entonces la vende a 950 y así sistemáticamente los precios de las acciones en el mundo entero comienzan a caer. Esa caída fue grande de los grandes indicadores. Aquí en esta gráfica ustedes ven la bolsa Nikkei, que es la japonesa, el Dow Jones de los Estados Unidos y el PSE, que es Alemania. Entonces, cuando uno ve estos indicadores, dice, ok, el mundo entero cayó, sí. Estados Unidos, de manera particular, llegó a su dato más alto de reporte de subsidio de desempleo en toda su historia. El dato normal de subsidio de desempleo eran 500.000, 350.000 personas al mes. En este momento eran a los 3.3 millones de personas, lo cual es un número que ni siquiera Estados Unidos ha terminado de entender. Entonces no sabemos si tenemos un nivel de desempleo tan grande en Estados Unidos, hay que ver que salgan las cifras oficiales, o que la gente, sobre todo los inmigrantes, están pidiendo los subsidios para protegerse ante el problema que viene y lo que están haciendo es una posición de prevención ante la situación. Pero más allá de lo que sea la respuesta al final, evidentemente es una cifra gigantesca. Hoy por hoy, 100 países de los registrados dentro de Naciones
Unidas ya comenzaron a tener medidas contra esta pandemia, lo cual muestra la importancia del tema. Y si ustedes miran el mapa, aún en la región tenemos a Nicaragua en silencio, a Brasil, y yo no sé por qué lo marcan, porque Brasil aún tiene unos problemas, ya, Brasil ha tomado las medidas, pero muy pequeñas, y México sigue sin pensar que esto es un problema relativamente grande. Hay gran preocupación en Nicaragua, porque a la fecha no sabemos dónde está el presidente de Nicaragua, y esa es una pregunta que se está haciendo a América Latina sistemáticamente. Cuando se revisan las industrias que están siendo impactadas, obviamente las industrias de aerolíneas recibieron el golpe de primero porque fue el mecanismo de difusión más rápido y más grande que tuvo la enfermedad. Entonces, básicamente, la orden de casi todos los presidentes fue aviones al suelo hasta que esto se arregle, muy parecido a lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos mandó todos los aviones de Estados Unidos al suelo en función de evitar otro ataque terrorista. El problema es que aquí ya llevamos más de un mes con aviones en el suelo y seguramente va a continuar por un buen tiempo más. Entonces, nosotros en el mundo de consumo, que es donde yo más me he especializado, tenemos la manía de mirar la gente que compra y que gasta. En ese proceso, el jugo de naranja es uno de los principales indicadores de demanda a nivel mundial. Este no es el dato del precio del jugo de naranja en la tienda de barrio, ni mucho menos en un supermercado de los Estados Unidos. Es el precio de la pasta del jugo de naranja en la bolsa de Chicago. Esto es un mercado gigantesco, esto es un mercado que mueve miles de millones de dólares, porque Estados Unidos y Europa demanda jugo de naranja de manera importante. Entonces, el precio del jugo de naranja es uno de los grandes indicadores de cómo se están sintiendo los hogares. Entonces, cuando uno mira que esto creció un 20% en solamente un mes, evidentemente tenemos unos cambios de mercado que anticipan problemas. Segundo, China, en su último reporte, enero-febrero de producción industrial, muestra ya una caída clara, cercana al 14% en su producción, lo cual anticipa que de repente, por primera vez en la historia, vamos a ver la caída del Producto Interno Bruto chino desde, si mi memoria no me falla, por allá 1945. China no había reportado una recesión negativa, un crecimiento negativo dentro de su economía. La caída de ventas de carros en China sigue esa misma tendencia y la recuperación del oro es un fenómeno particular. Tan pronto comenzó el miedo, la gente salió a comprar oro. O sea, el petróleo está cayendo de precio, todos los indicadores están cayendo de precio. Si compro jugo de naranja no lo puedo guardar en la casa, pero si compro oro sí lo puedo guardar. Entonces los inversionistas se fueron rápidamente a comprar oro hasta marzo, y al comienzo de abril, al finales de marzo más o menos, dijeron, esto es un peligro porque nos estamos quedando con oro y no tenemos liquidez para poder movernos. Entonces empezaron a vender el oro cae a un indicador muy bajo de número y vuelve y se recupera ya para comenzar abril de manera puntual, y seguramente el precio del oro va a seguir creciendo. Cuando uno ve que el precio del oro crece, las acciones tienden a estar cayendo y otros indicadores tienden a estar teniendo posiciones malas. Entonces, todos los números nos dicen, esto cambió. Entonces sale la OCDE y dice, ok, pensábamos que China iba a crecer cerca de un 6%, ya no creemos que llegue al 5%. La economía mundial creíamos que iba a crecer al 3%, ya no creemos que llegue al 3,5%. Italia creíamos que medio crecía y creemos que ya no va a crecer. Obviamente esta gráfica se revisa todos los días, ya hay gente que está diciendo que el mundo de manera global va a entrar en recesión y es muy posible que eso pase. Digamos que esto es una cifra más oficial que otra cosa. Entonces, ¿cómo se transmitió económicamente este relajo? El precio del petróleo venía subiendo sistemáticamente, y cuando China comienza a dejar de producir porque empieza a encerrar a su población, al encerrarla, el precio del petróleo comienza a caer porque hay menos demanda de petróleo. Entonces el precio del petróleo cayó, sistemáticamente venía cayendo hasta que por allá, a mediados de marzo, se reúne la OPEP con Rusia y dicen, tenemos un problema, lo de China es más grande de lo que pensábamos, van a dejar de comprar petróleo, no lo están comprando, los precios del petróleo están cayendo, reduzcamos la producción para forzar que el precio suba. Rusia no le gustó la idea, Rusia quiere que Estados Unidos deje de producir por fracking. Hay una discusión gigantesca que nadie ha terminado de entender entre Rusia y Arabia Saudita, se rompen los acuerdos y de manera totalmente inesperada, que nadie contaba con eso, Arabia Saudita empieza a producir mucho más e inmediatamente el precio del petróleo cae a casi $30 el barril. Esto llegó a niveles de que el barril
hasta hace una semana estaba cerca de 21, 22 dólares por barril. Hoy terminamos el día en 33.26 dólares por barril, con una pequeña recuperación. Digamos que a nivel porcentual se ve grande, pero pues está muy lejos de volver a los 65, 60 dólares barril que el mundo está esperando. Esto no es malo en este momento, por el contrario, esto es muy bueno. Porque que el precio del petróleo esté bajo, lo que dice es que cuando los países comiencen a recuperarse, China, Estados Unidos, Italia, Francia y demás, van a encontrar una energía barata que les va a permitir recuperarse rápido. Si el precio del petróleo estuviera alto, no tendrían la capacidad de hacerlo. Adicionalmente, el petróleo no solo sirve para energía, el petróleo es la base fundamental de todos los plásticos y, curiosamente, de mucho de la industria del jabón. Entonces, este petróleo que hoy está barato es el que ayuda a producir más de la mitad de los jabones del mundo y es el jabón el que está destruyendo el coronavirus. Entonces, curiosamente, todo termina estando conectado de una otra manera. Adicionalmente, al ser el insumo de la producción de plástico, la mayoría de los insumos médicos del mundo, inclusive los guantes que usan los médicos, las mascarillas, los aparatos, los respiradores neumáticos que hoy se están buscando en el planeta entero, tienen componentes plásticos que este precio bajo del petróleo al final les sirve mucho. En ese mismo sentido, el indicador Standard & Poor's, que es uno de los indicadores de bolsa de los Estados Unidos, sigue esa misma senda de crecimiento y esa pequeña senda de recuperación relativamente parecida al petróleo, y como ya lo mencionábamos, el oro creció, se frenó y volvió a crecer. Si bajamos estos números a Colombia, la caída de ese precio del petróleo causó también una caída en la bolsa de valores en Colombia muy importante. Pasamos de estar a niveles de 1.600 puntos en la bolsa a llegar a caer casi que a 900 puntos en un momento dado, a mediados de marzo, y ahorita estamos volviendo a recuperar la bolsa un poco, cercano a los 1.160, que es más o menos el número que teníamos hace 6 años de valoración de bolsa. Entonces nuestra bolsa también resintió el mismo golpe. ¿Por qué resintió el golpe? Los inversionistas buscaron liquidez, los inversionistas del mundo entero se salieron de los países en vía de desarrollo que les daban buenas inversiones, pero en este momento quieren tener control de su dinero, sacaron la plata de los países, eso causó que la bolsa en Colombia cayera y obviamente dos acciones fundamentales en Colombia cayeron gigantescas. Ecopetrol, pasar de un petróleo a 60 a un petróleo a 20, así que la gente no ve rentable la acción de Ecopetrol, y segundo, Avianca, que también tuvo una caída muy grande porque al tener los aviones en el suelo, pues dejó de ser un activo interesante para el mercado. Y esto desemboca en lo que todos ya sabemos, que es la gran devaluación que hemos tenido, donde pasamos de estar a cerca de 3.000, 3.100, 3.200 pesos por dólar a final del año pasado a pasar los 4.300 en un momento dado dentro del mercado, y a cierre de hoy está por estar por debajo de los 4.000 dólares, 4.000 pesos por dólar. Entonces, afortunadamente, así la gente no lo entienda fácil, Colombia tiene esta capacidad de flexibilidad con la devaluación. Cuando Colombia permite que el dólar sea un producto libre y la gente pueda comprarlo y venderlo dentro de los marcos legales y haya demanda y oferta, se dan estas alzas de precios importantes que permiten equilibrar de la mejor manera posible el mercado en Colombia. Ecuador, que es vecino de ustedes, no tiene esta posibilidad. Y como Ecuador no ha podido equilibrar la primera caída de precios del petróleo de 2015-2016, esta segunda caída de precios del petróleo le va a pegar a Ecuador con muchísima más fuerza de lo que le pegó el primer golpe de hace 4 años. Entonces, cuando uno mira la relación entre el crecimiento de la economía china y el precio del petróleo, se ve que las dos gráficas tienen un comportamiento muy parecido. Cuando China crece más, el precio del petróleo sube, cuando China se frena, el precio del petróleo cae, cuando China acelera, el precio del petróleo acelera, cuando China se desacelera, el precio del petróleo se desacelera. Pero lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos, en ciertos momentos, sobre todo después de la crisis del 2008, cuando la economía se mantiene constante, el precio del petróleo es constante; cuando la economía de Estados Unidos se frena, el precio del petróleo se frena, y eso nos hace pensar al mundo entero que en este momento es muy posible que Estados Unidos ya se encuentre en una recesión económica. Al ver esta gráfica en Colombia, ahí sí que parecen primo hermanos. Cuando sube el precio del petróleo, sube la economía colombiana, se frena la economía colombiana, se mantiene con algunos cambios puntuales, pero básicamente somos muy sensibles al petróleo. Afortunadamente cada vez menos. En 2014 éramos mucho más dependientes del petróleo, de los ingresos del petróleo; hoy lo somos menos, aunque lo somos aún de manera muy importante.
Entonces, ¿cuál es el debate hoy en el mundo? Las dos curvas que se contraponen. Y es, van a aumentar los contagios y se van a caer las economías. Entonces, el tema es lograr administrar los dos problemas al mismo tiempo. Y ese debate nos lleva a dos posibles escenarios que son los que se están analizando hoy en el mundo entero. El primero es un rebote relativamente rápido de las economías porque se logre encontrar un medicamento, una vacuna o algún tipo de proceso paliativo que funcione, que hace que en el segundo o tercer trimestre de este año las economías reboten y permitan volver a coger su curso. Entonces China podría tener una caída de su economía del 0,4 como se muestra en la tabla, aquí lo intento señalar, con una recuperación que comenzaría en el tercer trimestre de este año. Estados Unidos se frenaría muchísimo más, el mundo se frenaría a menos 1,5, Europa recibiría el golpe más grande debido a todas las caídas que ha tenido por Francia, por Alemania, por Inglaterra, que yo no sé si ustedes saben la noticia, hoy el primer ministro de Inglaterra fue internado en unidad de cuidados intensivos por la enfermedad. O sea, podríamos estar a días de ver, esperemos que no sea así, la muerte de un mandatario de una potencia del G20 por la enfermedad. Este es el nivel de la magnitud del escenario en el que estamos. El otro escenario, que es quizás uno de los más negativos, es esto no tiene una recuperación rápida, la gente sigue en casa, tenemos que tomar medidas muy agresivas, los desempleos se meten en problemas grandes y el mundo podría tener una caída del 4,7% este año, liderada por la caída de la eurozona y una caída de Estados Unidos con muchísima fuerza, lo que llevaría a China a caer casi un 3%, y este escenario pues obviamente es un escenario que no queremos tener ninguno de los que estamos acá. Entonces estamos entre esos dos extremos, una recuperación rápida y una recuperación que sería muy lenta y de largo plazo. Entonces, cuando se mira la revisión de los datos de las acciones hasta la fecha, lo que ha pasado con los mercados, el tema de petróleo es el que más ha perdido valor de acciones, seguido del tema de aerolíneas, defensa y vuelos espaciales, y de los que menos han perdido ha sido el mundo de bienes bienes de uso del consumidor y el tema de comercio. Y ahí ustedes pueden ver la línea, dependiendo cada sector ha tenido golpes distintos, pero todas las bolsas del mundo y todos los indicadores terminaron cayéndose. Otra cosa es la recuperación de las industrias. Las industrias que más se van a demorar en recuperarse son la militar y la de las aéreas, porque son industrias que dependen de gasto público y dependen de decisiones muy grandes para que eso pase. Y curiosamente, la industria de ropa, de lujo y de una u otra manera del mundo de entretenimiento van a recuperarse más rápido porque tienden a tener desembolsos bajos en términos relativos de la gente. Tan pronto la gente salga de el aislamiento, va a poder comprar ropa, va a poder ir a un restaurante, va a poder hacer ciertas cosas que le dan alguna tranquilidad, y eso va a hacer que esas industrias se recobren relativamente más rápido. Pero claramente el tema de aerolíneas y el tema de petróleo va a recibir un golpe grande. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Colombia? Colombia tiene una relación económica con su comercio exterior relativamente fuerte. El 15% de nuestra economía son exportaciones y cerca del 23-22% de nuestra economía son importaciones. Eso causa el déficit fiscal que tenemos. Es decir, le compramos más al mundo de lo que le vendemos. Eso hace que nuestro dólar cada vez sea más caro y también causa que dependamos de las industrias de afuera. Solo por hacer un ejercicio, me quiero que les quede claro que lo que voy a hacer no se puede hacer, pero lo voy a hacer por ejercicio. Este es el crecimiento de la economía hasta donde sabemos en Colombia, y este es el crecimiento de la economía en Colombia si no tuviéramos la balanza comercial que tenemos, es decir, si no tuviéramos exportaciones e importaciones, lo cual no se puede hacer, insisto. Pero lo que quiero mostrar es cuál es el peso de ese déficit comercial. Esas mayores importaciones que hace Colombia por sobre las exportaciones que hacemos nos quita un punto completo de crecimiento de la economía. Entonces, sabemos que ante ese fenómeno, esa balance se va a cerrar y va a permitir que las cosas de una u otra manera se ajusten. Ustedes miran aquí la balanza comercial, es la línea gris, claramente se ve la brecha que tenemos, pero esta es la balanza que nosotros tenemos con China. Y me quiero detener en China porque China en este momento es cerca del 70% de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Entonces, si China se frena, claramente nos causa un problema grande. Entonces, hoy China es
algo así como el 28%, aquí está el número, perdón, no lo encontraba rápido, el 28% de nuestras exportaciones petroleras. Y para nosotros China es el 50% de las exportaciones petroleras, perdón, estoy enredado ahorita. Y para nosotros China es el 54% de nuestras importaciones de aparatos de grabación de imagen, estos son televisores y ese tipo de cosas, algodón el 33%, calzado el 48%, productos químicos inorgánicos el 23%, que son mayormente los insumos para medicamentos, y esto nos muestra que si China se frena, inevitablemente le pega al aparato productivo colombiano. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que nos va a pasar es una devaluación por la caída del precio del petróleo. Eso hace que los hogares no compren en Internet. Eso hace que se caigan las ventas de bienes durables, como ya pasó con la industria de vehículos, que tuvo una caída del 32% en solamente un mes en Colombia. Y eso va a desembocar un fenómeno de inflación que aún no estamos empezando a ver. La bolsa se cae, ya no se cayó en Colombia de manera importante. La gente empieza a comprar antes de tiempo comida, alimentos y cosas de aseo personal. Aumenta el fenómeno de domicilios, se está pasando en todo el país en ciudades principales, y comienza una segunda inflación por desabastecimiento, que fue la que vimos mayormente en marzo, que no fue grande, pero afectó al mercado. Entonces, esto nunca le había pasado a Colombia. Sí nos había pasado y nos pasó hace poquito, pero sin contagio. Se llama Hidroituango. Donde esa presa se hubiera rota, hubiéramos tenido un desastre gigantesco. Y si uno mira lo que se hizo en ese momento, lo que hizo Jorge Londoño desde EPM en ese momento, fue seguir una ecuación que sin querer hoy la estamos escuchando todos los días. Primero las personas, segundo el medio ambiente, tercero el proyecto o tercero la economía. Esto que hizo Jorge Londoño desde EPM es lo que de una u otra manera están aplicando la mayoría de las naciones en el mundo. Primero la salud, después el sistema médico, el medio ambiente y que eso funcione, y tercero las economías. Las economías se pueden recuperar. Entonces, ¿cómo se está transmitiendo el tema? Se frena China, se cae la demanda de petróleo y por lo tanto su precio, se contagia el mundo y comienzan las curvas de enfermedad, se recupera China como ya está pasando y tiene un problema. Y es que le va a vender a Estados Unidos y Estados Unidos está entrando en recesión. Le va a vender a Europa y Europa está en recesión con una fuerza gigantesca. Le va a vender a Japón y Japón también está frenado. Entonces China depende del mundo para poder recuperarse, lo que nos lleva a una recesión mundial. A nivel Colombia, lo primero que estamos viendo es un freno en importaciones que nos va a ayudar a cerrar esa balanza comercial. Segundo, la devaluación, que ya la hemos visto de manera muy fuerte. Comienza el contagio en Colombia, comienzan las medidas de liquidez, financiamiento y gasto en salud, y nos va a llegar una recesión vía ingreso de los hogares. Entonces, ¿qué le está pasando a los hogares? Primer fenómeno, no entienden qué pasa. Segundo fenómeno, ven que el dólar está carísimo. Tercero, les hacen el simulacro y la cuarentena y empiezan a entender qué es esto. Eso desemboca una caída en el empleo en el país, que es la gran preocupación que tenemos todos los que estamos en este mundo. Y finalmente, podría llevarnos a una recesión de gasto de los hogares si el desempleo supera el 15% y si el aislamiento dura más de 2 meses, lo cual desafortunadamente cada vez es más probable. Entonces, cuando uno mira este mapa, se lleva a dos preguntas. Y es, si ustedes pudieran comprar algo más al día, ¿qué harían? Entonces ustedes dicen, no, yo me compraría una botella de trago, yo me iría de viaje, yo compraría un saco, perfecto. Pero si les tocara lo contrario y es comprar una cosa menos al día, porque no tienen el dinero para comprarlo, ahí ya es más difícil tomar la decisión. Dicen, no, listo, no voy a restaurantes, no voy al cine. Empiezo a tomar decisiones donde castigo primero entretenimiento, gastos de ocio, gastos de lujo, y me quedo con los gastos básicos. Si la pregunta fuera, ¿qué haría con una hora más al día? Seguramente muchos de ustedes dirían trabajar, descansar, lo que sea. Pero si les quitaran una hora al día, la cosa se les enreda. Entonces, miremos los números como son. En las 24 horas que ustedes tienen al día, ustedes consumen mucho más que 24 horas. Esta camisa que yo tengo puesta hoy, la tengo puesta durante 10 horas, pero al mismo tiempo que tengo puesta esta camisa 10 horas, tengo puestas estas gafas 20 horas, entonces solamente con 2 productos ya tengo 30 horas de consumo. Y si así voy sumando todos los productos que tengo al día, en realidad uno consume cerca de 500 horas de consumo de productos en un día. Yo sé que la cifra suena loco, pero intenten hacer los cálculos. Cuando usted se pone una pijama, la pijama dura 8 horas, el colchón no usa 8 horas, ahí son 16 horas. Empieza usted a darse cuenta que hay una cantidad de tiempo que le dan los productos a usted y que esto va a causar un cambio gigantesco en el mercado. Pero muevo esta gráfica para que puedan ver las razones de esta gráfica. Hoy por hoy,
Nuestro tiempo lo estructuramos con un gran componente en la ropa porque la tenemos puesta todo el día, algo del mundo de hogar porque nos la pasamos en la casa, dormimos en el colchón, y una carga importante de entretenimiento dentro del manejo de educación dentro del manejo del tiempo. Si nos quedamos 2 meses en la casa, el manejo del tiempo cambia. Si nos quedamos 4 meses, el manejo del tiempo cambia. Si nos quedamos 6 meses, el manejo del tiempo cambia. Si revisamos la composición de esos tiempos, sistemáticamente, entre más tiempo estemos en la casa, este mapa, ¿cómo puedo llevarlo allá arriba? Este mapa nos va a cambiar de manera profunda. Entonces, en ese mismo sentido, pasamos de consumir más de 590 horas al día de bienes de consumo a bajar hasta 533 horas. Y esta transformación de consumo de la que estoy hablando hace un efecto de sensación de reducción de calidad de vida muy grande en los hogares colombianos. Entonces, si pasamos de 2 meses de aislamiento, vamos a ver transformaciones en nuestros comportamientos. Cosas que ustedes no hacían van a comenzar a hacerlas y se van a acostumbrar a ellas. Y eso va a hacer que después, cuando volvamos a una posible normalidad, ustedes básicamente ya no sean las mismas personas. Entonces, estos números que de manera clara nos muestran que sistemáticamente vamos a consumir más tiempo en la casa que por fuera de ella, porque al final vamos a tener que salir a hacer compras, vamos a tener que salir a relacionarnos de alguna manera con el entorno, hace que la gente vuelva a estar en casa. Y ese volver a estar en casa significa volver a hacer cosas que antes hacíamos. Entonces, miren la cantidad de tiempo que se puede perder. Esto es un cálculo sencillo. Si nos quedamos 2 meses en la casa, perdemos más o menos 531 días de consumo de productos. Estas son las cifras que preocupan. Estas son las cifras que llaman la atención y que llaman las alertas. Seguramente este tema del tiempo es confuso y ustedes deben estar poniendo cara de que yo estoy loco, volvámoslo plata. Cuando usted nace, aprende a gatear, después aprende a caminar, aprende a patinar, aprende a montar en bicicleta y aprende a manejar. Pero si se queda sin carro, usted no tiene ningún problema en volver a montar bicicleta, volver a caminar, volver a gatear, volver a hacer lo que sea. Uno no olvida lo que ya ha aprendido. Ya no olvidar lo que ya ha aprendido, vuelve uno a retomar hábitos que tenía antiguos. Entonces, cuando uno revisa esto, entre más tiempo pase, el consumidor va a aprender nuevos hábitos, se dará un retorno a comportamientos pasados y aumentará su virtualización y distanciamiento social. Este distanciamiento social no se refiere al que nos están pidiendo que hagamos, sino a que la gente se va a acostumbrar al manejo de redes y una forma de comunicación distinta. Si lo miramos en gasto, ya no en tiempo, sino en dinero del bolsillo. Los hogares gastan de cada 100 pesos, 32 en alimentos, 23 en mantenimiento del hogar, 2,8 en vestuario, en moda, 4,7 en salud, 5,7 en educación, 3,3 en entretenimiento, 16,6 en transporte y comunicaciones y 11,4 en gastos varios. Si pasamos 2 meses, miren cómo empieza a cambiar el bolsillo de los hogares en Colombia. Sistemáticamente el bolsillo se va a redefinir en función de que demandemos menos productos. Si yo no muevo el carro, no gasto gasolina. Si yo no salgo a comer a restaurantes, pues no voy a gastar esa plata. Si me quedo en la casa cocinando, voy a tener una estructura de tiempo distinta. Entonces empiezan a haber unas transformaciones dentro del gasto que son las que claramente llaman la atención. Si llegamos al punto donde el gasto por fuera de la casa es menor que el gasto en la casa, la transformación ya es demasiado profunda dentro de nuestros hábitos de compra y la estructura del comercio se va a ver completamente transformada hacia domicilios, hacia sistemas de delivery, hacia sistemas que hagan que el mercado tenga que llegar a la casa porque la gente no puede salir de la casa. Esperemos que eso no pase por más de 2 meses porque sería un reto gigantesco. Entonces, ¿qué sabemos sin que pase el fenómeno? Cada vez la gente gasta más dinero estando en la casa, gasta menos dinero estando fuera de casa y cada vez compra cosas pierde menos dinero en compras no frecuentes. Lo voy a poner en un ejemplo en español. La gente cada vez gasta más plata en agua en la casa porque consume más agua. Por fuera de la casa cada vez va más a restaurantes, pero le sale más barato. Y por fuera de la casa cada vez compra más televisores o tecnología de este estilo. Pero como los televisores son cada vez más baratos, tiene que meterle menos plata. Pero si lo miro en términos reales,
sistemáticamente la compra de activos como televisores, carros, neveras, muebles y demás sí viene creciendo en Colombia hasta febrero de este año. Entonces, cuando uno ve qué le está pasando a los hogares, el contagio es sencillo. La gente primero está comprando medicamentos, después aseo personal y el hogar, pasa a domicilios y está comprando alimentos perecederos, donde el caso particular de la leche en polvo ha sido excesivamente llamativo. En el extremo, dejamos de comprar gaseosas, dejamos de ir a restaurantes, dejamos del tema de turismo, entretenimiento, cine y eventos, dejamos de movernos y dejamos de comprar ropa y útiles escolares. Y están pasando unos fenómenos que no eran tan claros para la gente, pero cada vez tienen más intensidad. Uno, todo el mundo está usando Internet. Yo estoy conectado con ustedes allá en Pasto desde un sistema de conferencias que seguramente no estábamos acostumbrados a usar y eso cambia el juego. Segundo, hay una presión por el streaming, más gente entrando a Netflix, más gente entrando a DirecTV, más gente entrando a Claro Televisión, más gente entrando a todos los sistemas de redes sociales, que va a llevar una pregunta en un momento dado y es si las redes, el streaming, si Netflix va a aguantar ese nivel de demanda a nivel mundial y hasta cuándo lo puede aguantar. Tercero, una mayor demanda por servicios públicos, que la gente se quede en la casa, significa mayor consumo de energía, mayor consumo de agua, lo que le va a causar una presión a los acueductos y una presión a las generadoras de energía importante en el mercado, y vamos a tener un relacionamiento mucho más alto con los celulares, las tabletas y los computadores, que aquellos que no estuvieran acostumbrados a esa cotidianidad, pues van a tener un momento realmente difícil. Esa diapositiva que está pasando en Colombia, mayormente está pasando en toda América Latina, y nos lleva a la pregunta, ¿cómo se va a transmitir esto a los hogares? Entonces, la confianza del consumidor, que es un indicador muy importante, tiene una relación muy cercana a el precio del dólar. Aquí yo puse el precio del dólar al revés, está de 0 a 4.000, pero hacia abajo, por eso aquí está en 4.000 abajo. Y si ustedes miran, cuando el tipo de cambio era 2.000 pesos por dólar, la confianza del consumidor era altísima en Colombia. Cuando se da la gran devaluación 2015-2016, se cae la confianza. Cuando nos ponen el IVA del 19%, se cae la confianza. Cuando cambiamos de presidente, sube la confianza, que eso pasa siempre ante los cambios presidenciales, y en este momento la confianza empieza a caer debido a el dólar, aunque aún falta que salga el dato publicado de marzo por parte de FEDesarrollo, que seguramente va a ser un dato negativo. Entonces, cuando uno mira la historia de gasto de los hogares en Colombia, en enero gastamos distinto a febrero, distinto a marzo, distinto en mayo, distinto en agosto, distinto en diciembre. En esta matricita que les queda ahí, ustedes pueden ver claramente qué hacemos más o menos cada día, cuando hay impuestos, qué pasa cada mes. Y lo que sabemos es que de 1.000.000 de pesos que se gasta en un hogar en promedio al mes, en enero se gasta 4% más por la temporada escolar, en febrero también gasta más, en marzo gasta un poquitico más, en abril casi no gastamos, tiende a ser uno de los meses con menor cantidad de gasto, en mayo sube por el mes de la madre, en junio se reduce porque el mes del padre la gente no lo celebra casi nunca, en julio crece de una manera muy importante por el tema de vacaciones y la prima, agosto crece, septiembre crece, octubre crece por el tema de Halloween y todo lo que está pasando con octubre, incluida la semana de receso. En noviembre comienza la Navidad, porque ahora cambió y la Navidad comienza desde noviembre con el Black Friday y todos sus procesos, y la Navidad significa un 40% de gasto más para los hogares. Pero si a esto le ponemos los impuestos, un hogar debería pagar en el primer semestre, por lo general, los prediales, los impuestos de vehículos, y en el segundo semestre paga los impuestos de renta. Entonces no es tan estable el gasto de los hogares como uno quisiera. Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a estar en aislamiento marzo, abril y quién sabe cuánto de mayo o cuánto de junio, hay que ver cuánto va a ser esto. La inflación va a comenzar a aumentar en abril de manera importante y seguramente vamos a ver su máximo crecimiento por allá en julio y agosto, que esperamos que llegue cerca del 5%, pero el gasto viene desacelerándose desde antes. Antes que comenzara el proceso del contagio en Colombia y todo el ruido del virus, ya el gasto de los hogares se venía desacelerando porque había crecido mucho en 2018 y en 2019 y esperábamos un 2020 bueno, pero ya se veía que la curva comenzaba a caer. Entonces, ¿qué sabemos en este momento? Estos son datos diarios de gasto de los hogares en las 4 principales ciudades de Colombia. A último dato, 62% de la gente dice que compró las mismas cosas o más que el mes pasado y el 37% de la gente ya dice que compró menos cosas. Entonces, aún los indicadores no son peligrosos.
pero hay momentos en que ese indicador puede llegar, como ustedes lo ven en la gráfica, más o menos en 2015, donde solo el 18% de las personas decían que compraron más, que fue cuando la gran freno reciente de gasto de los hogares se dio, y cuando uno lo mira en detalle, ya el último año, miren cómo lentamente hubo una aceleración de las compras de los hogares, este fue todo el fenómeno de abastecimiento que hicieron los hogares, y ya se está frenando el gasto en los últimos meses, en los últimos días. Si lo miramos a nivel diario, de manera puntual, a 1 de abril de este año, ya el 37% de los hogares afirman que compraron menos cosas que el mes pasado. O sea, claramente ya se está viendo la desaceleración del gasto. Esto no es una cosa de que va a pasar, no, ya está pasando. Sistemáticamente la gente declara que compra por necesidad y no porque quiere, y ese indicador viene creciendo en los últimos 2 meses, y cada vez más la gente destina su dinero a comprar alimentos, compra menos cosas para el hogar, dejó de comprar ropa, mantiene su gasto en salud, frenó su gasto en educación, frenó su gasto en entretenimiento, frenó su gasto en transporte y comunicaciones, y mantiene sus gastos varios, que es donde mayormente está el aseo personal. Estas gráficas demuestran la película de toda la transformación que ha tenido en 1 o 2 meses el gasto de los hogares en Colombia. Y si lo miramos por lugares de compra, las tiendas de barrio están creciendo, el vendedor ambulante ya se frenó, el almacén de cadena ha logrado mantener el tema, los almacenes de marca en centro, de las marcas comerciales comienzan a frenarse, los centros comerciales ya están casi en cero, las zonas comerciales se están frenando de manera importante, Internet inclusive se está frenando, los supermercados de barrios se están frenando, puntos de pago, que estos son corresponsales no bancarios, Baloto y demás, se están frenando, catálogo tuvo un pico y ya se frenó, hard discount, ARA de uno, justo y bueno y demás vienen disparados, y otras formas de comercio están surgiendo. En las últimas 3 diapositivas les mostré que todo lo que entendíamos de gasto de los hogares básicamente se transformó. Y esa transformación la tenemos que entender con mucho cuidado, porque ya el 40% de los encuestados están informando que hicieron domicilios el día de ayer. Estamos en otro entorno. Básicamente, lo que entendíamos del gasto de los hogares, de los canales de compra, de los precios y de los productos, se transformó. El producto que más está creciendo en ventas, como es evidente, son los geles desinfectantes, el alcohol, el clorox y todo este tipo de cosas. Antes era normal que creciera la comida, creciera la ropa, creciera el entretenimiento. No, el crecimiento se va de manera concreta hacia el mundo. En China, el SARS le causó un golpe importante en 2003 a China. Yo no sé si la gráfica es clara. O sea, el SARS lo tumba, se logra recuperar y se equilibra. Japón, ante el terremoto que se dio en el 2011, que no sé si ustedes se acuerdan, causó la ruptura de una planta nuclear y una cantidad de retos gigantescos ahí, donde la gente tenía que entrar a la planta nuclear e intentar apagarla sabiendo que se iban a morir. Japón tiene una recesión del 10%, se recupera y logra estabilizarse como mercado. Corea tiene el golpe del MERS, que es otro virus que hubo con mucha fuerza en el 2015, aquí lo llamamos SARS, es un tema de idioma, se recupera rápidamente Corea y volvió a equilibrarse. Entonces Colombia esto también ya lo ha vivido. Colombia, cuando uno mira el gasto per cápita de los colombianos, en una canasta que sea comparable, tuvimos una caída del gasto muy grande en 2008, logramos recuperarnos, tuvimos una caída en 2008-2009, logramos recuperarnos y tuvimos un freno o una caída del gasto per cápita en 2015-2017, que es la misma dinámica que tuvo la economía y el gasto público. Entonces, cuando uno mira esas épocas, fue la crisis hipotecaria, la crisis financiera mundial y la caída de los precios del petróleo. Esto ya lo hemos vivido. Mucho del golpe que estamos recibiendo hoy ya lo hemos vivido, y eso ha permitido que los hogares ya estén preparados mejor para este golpe, el sistema financiero esté mejor preparado para este golpe y el gobierno esté mejor preparado para este golpe. Ojo, el golpe nos va a botar a la lona, no hay nada que hacer. Nos van a mandar de knockout a la lona en un momento dado, nos va a pegar durísimo el golpe, pero vamos a tener la capacidad de levantarnos, porque ya nos habíamos caído años atrás, y eso que en esa gráfica no queda considerada crisis anteriores, pues la crisis hipotecaria organizó el sistema bancario, la crisis financiera mundial nos organizó frente al petróleo, y la gran caída de precios del petróleo del 2014-2016 nos preparó para lo que se nos venía. Entonces, cuando uno mira este tema, se da uno cuenta que ese gasto de los hogares sistemáticamente ha crecido y ha recibido esos golpes
de los que yo les estoy hablando. Y eso nos llevó a que sabemos que en la primera crisis nos demoramos 5 años en recuperarnos, que fue la del 2008-2009, y en la crisis de los precios del petróleo nos demoramos 4 años en recuperar los gastos per cápita en Colombia. 4 y el 2009 había un comprador completamente distinto. Pero capaz que ni se había esto, bueno, pero capaz, o sea, yo me lo juro. Entonces, no, mejor dicho, si puedo hacerlo ya, ya tengo algo. Por favor, silencien un micrófono. Ok, entonces, cada momento ha causado una redefinición de la compra en Colombia. Entonces, siempre hemos vivido la crisis, siempre hemos tenido el problema, hemos tenido la dificultad, pero sale una reinvención de mercado después de todos los procesos. Entonces, ¿qué sabemos? Que hoy el gasto de los hogares por hogar, núcleo familiar, es casi el mismo que el del 2004, pero el gasto por persona es mucho más alto que el del 2004. Entonces, tenemos un cambio en la estructura familiar que se vio muy afectado entre el 2006 y el 2010, y después se ha venido recuperando lentamente después de la gran caída que tuvo la economía. En este momento, afortunadamente, la crisis nos coge bien parado. Pero miren que cuando el precio del petróleo sube, como está subiendo en este momento, lo que hace nuestra economía es devaluar. Y al devaluar, logra transmitir de manera eficiente el problema. Entonces, si me quedo con esa devaluación, hay dos devaluaciones grandes. La devaluación del 2009 y la devaluación grande del 2015-2016. Que se suman a procesos de inflación en Colombia. En ese momento, 2006-2008, hubo una inflación relativamente alta y la de 2016 sí fue muy alta debido al fenómeno del niño del paro camionero, que seguramente ustedes en Nariño se acuerdan de ese tema. Y es eso lo que causó la caída de los gastos de los hogares. La gran caída de gasto de los hogares del 2008 la causa la inflación y la devaluación, y la gran caída del gasto de los hogares de los de 16 y 17 la causa mayormente la inflación. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que los hogares que hoy están en Colombia ya han tenido estos frenos, tal vez no tan grande ni remotamente parecido al que estamos viviendo hoy por hoy, pero tenemos una cercanía a que ya hemos vivido fenómenos de este estilo. Entonces, en resumen, esa caída del gasto va a causar un ahorro en las compras de los hogares, porque la gente, al no estar comprando toda la canasta, va a tener una oportunidad de cambiar su estructura de gasto antes del cambio de ingreso. 2, se fortalece la preferencia por marcas locales, la gente va a preferir marcas de cercanía. 3, el canal tradicional se fortalece, las tiendas de barrio van a ser un jugador importantísimo en toda esta ecuación. Y viene el gran reto que nos preocupa a todos, y es que la gente va a aprender a recibir subsidios. Cuando el gobierno tiene la capacidad de inyectarle plata a los hogares de ingresos bajos, y esto no lo logramos controlar de una manera sensata y que la gente entienda que es un tema temporal, la gente se va a acostumbrar a que le den subsidios y vamos a tener unos problemas sociales realmente complicados. Entonces, si no pasa nada, que eso ya no pasó, nosotros esperábamos que el gasto de los hogares creciera un 5% en Colombia. Si hay un freno de 2 meses, nuestro gasto de los hogares puede crecer cerca de un 2% este año en Colombia. Si frenamos cerca de 4 meses, entramos en recesión de gasto y el mercado se frena un 10%. Si el aislamiento es de 6 meses, la caída en el gasto puede ser cercana al 9%. Entonces, ¿qué nos da cierta tranquilidad? Que con lo que sabemos a la fecha, el crecimiento del gasto de los hogares va a estar entre un 5%, cifra que ya no se va a lograr, es lo más probable, y una caída cercana al menos 0,5%. Todo depende de cómo se transmita abril y mayo, que van a ser los grandes jugadores de la ecuación, con la ventaja de que abril tiene Semana Santa y eso hace que el gasto no sea tan grande y tan importante dentro de la estructura de gasto de los hogares. Pero ante toda esta información, pues lo que obviamente queda evidente es que Colombia cambió, y nos lleva a una pregunta inevitable, y es si usted ya cambió. Porque si usted como empresario y como analista no ha cambiado, pues básicamente lo único que nos queda desearle es que la fuerza los acompañe este año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Camilo Herrera. Espectacular su conferencia. Quiero felicitarlo en nombre de todos los asistentes a esta conferencia. De verdad que ha sido una charla magistral donde nos ha interpretado desde el análisis de lo que ha venido pasando en el mundo, en Colombia,
las incidencias que ha tenido esta pandemia a raíz de lo que pasó en la China, las incidencias de la economía china, de las bajas del petróleo con lo que tiene que ver con nuestro país. Muy importante también ese análisis que nos hace, doctor Enciso, en lo que más estamos pensando ahora, en ese modelo de incertidumbre en el que estamos todos ahora, donde básicamente lo que se quiere es preservar la vida y de ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que el mundo va a cambiar absolutamente, estamos seguros de eso. Usted está en lo acertado cuando nos dice que varios de los hábitos que vamos a tener a futuro post-COVID van a ser como consecuencia de estos nuevos hábitos que estamos adquiriendo en nuestras casas. Creo que le estamos dando un valor muy diferente a lo que realmente quiere el mundo ahora en la etapa de gastos. La gente le está dando un gran valor al dinero para guardarlo solamente para comprar medicinas, para comprar alimentos no perecederos, para tratar de cuidarse al máximo con elementos de aseo, desinfección y protección antes que otro tipo de gastos. Así que muy importante el enfoque que usted nos hace. Ya se está hablando acá en el departamento de Nariño compra a Nariño a raíz de todo lo que se ha venido manejando últimamente. Creo que van a salir unas nuevas enseñanzas. Creo que cuando salgamos de este encierro obligatorio vamos a pensar dos veces en lo que queremos hacer. Y hay algo que lo hemos mencionado siempre, que usted lo ha venido manejando de manera transversal a lo largo de su charla, es si no cambiamos esta pandemia nos va a hacer cambiar a la fuerza la manera de ver el mundo, la manera de manejarnos con el mundo, la manera de relacionarnos con la naturaleza, el valorar muchísimos aspectos de la solidaridad humana que ha salido en estos momentos, de la creatividad de las empresas que se han formado a raíz de esta pandemia, básicamente pues de los domicilios, de la creación de pequeñas empresas para distribuir alimentos, pero creemos que todos los sectores y todos los gremios que nos acompañan el día de hoy, estamos seguros vamos a salir todos afectados y vamos a tener que ser muy creativos para ver cómo podemos salir adelante en la etapa post-COVID. Lo felicitamos de todo corazón, doctor Camilo, y para los asistentes queremos mencionarles, tenemos 15 minuticos, por favor, para que nos escriban en el chat sus preguntas para transmitírselas al doctor Camilo. Aquí tenemos una pregunta del doctor Andrés Tarquino que nos dice: la agricultura y exportación de la misma va a ser importante para nuestra región y nuestro país. ¿Qué piensa usted, doctor Camilo? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todo lo que podamos exportar va a ser muy importante. Y eso hay que mirarlo como en tres momentos distintos. Uno, si bien va a ser mucho más rentable, o en muchos casos va a ser más rentable exportar ciertos productos en este caso, supongo que a los países del sur, Ecuador, Perú, inclusive Brasil, no sé hacia dónde exporten ustedes, doctor Tarquino, es muy importante también asegurar el abastecimiento interno. Y yo creo que ustedes deben ser conscientes de eso, estoy seguro que así lo son, pero ese es un tema importante. Dos, la exportación tiene una ventaja muy interesante en función del tipo de cambio en el que estamos. Cada dólar que entra, pues es mucho más rentable de manera financiera para ese exportador y esas cadenas agrícolas. Pero tercero, claramente esos países cada vez van a ser más cerrados y más problemáticos para poder hacer las exportaciones, sobre todo a nivel de medidas fitosanitarias, en función de evitar el contagio del virus. Entonces, tenemos que entender que la forma en que exportábamos antes necesariamente va a cambiar sin saber aún si la
la CAN se va a comunicar de alguna manera y transformar algún tipo de circulares, pero hasta la fecha sabemos que países como Ecuador y Perú van a empezar a complicar de manera clara el tema de la entrada de alimentos y de ciertos productos a su país y en función de el tema del contagio del virus, pero seguramente en la medida en que los mercados necesiten los alimentos, son el producto que mayor facilidad va a tener para el tema de exportación en este momento. Gracias, doctor Camilo. Germán Delgado nos pregunta que usted mencionó que al inicio de su espectacular disertación que Colombia estaba manejando medianamente bien la situación. En su concepto, ¿en qué debería mejorar Colombia ese manejo, doctor Camilo? Don Germán, un placer saber que usted está por acá. Yo creo que Colombia, para mí es casi imposible decir en qué podemos mejorar a nivel médico y a nivel de políticas públicas, porque ni soy médico ni sé de políticas públicas. Yo creo que uno de los grandes temas que hemos tenido es que nos llegó un poquito tarde el tema y vimos qué es lo que pasó en otros países y cómo lograron reaccionar muchos países. Yo creo que Colombia tiene dos aciertos gigantescos que pues no mencioné por el tema del tiempo, pero quiero concentrarme en ellos. El primero es el rol del gobierno nacional. El presidente Bukele de Salvador tan pronto vio el problema mundial sin tener reportado un caso en su país, hizo una locución presidencial rodeado de sus ministros diciendo: el gobierno de Salvador va a congelar los créditos, va a congelar los arriendos, va a darle plata a la gente. O sea, prometió unas cosas espectaculares y la gente quedó fascinada. El video de Bukele se convirtió en un tema viral por el mundo entero, se convirtió en un líder regional en milésimas de segundo con lo que hizo, pero cuando empezó a ejecutar se dio cuenta que ni podía hacerlo, ni tenía la plata para hacerlo, y eso lo tiene en un problema. El gobierno colombiano actuó distinto. El Banco de la República dijo: yo puedo meter liquidez por este lado, tengo estos dineros, tenemos unas reservas que nos dan tranquilidad, creemos estas figuras dentro del Banco de la República para inyectarle dinero al sistema financiero, no a los dueños de los bancos, al sistema financiero. Como ya nos pasó en el 99, que todos los que están en la Junta tuvieron que ver con la crisis grande del 99, ayudaron a salvarles a salir del país de esa recesión tan grande que tuvimos. Mientras tanto, Ministerio de Hacienda, Comercio, Planeación y demás dijeron: ¿qué necesitamos para irrigarle la plata a las empresas y a la gente? Entonces crearon las instituciones, crearon los fondos de fomento para el dinero, crearon los mecanismos y los decretos que se necesitan para poder ejecutar todo lo que se está ejecutando. Cuando sabíamos qué teníamos y qué podíamos ejecutar, el gobierno declara la emergencia económica. Al declarar la emergencia económica, ya el gobierno tenía la batería de herramientas y de plata detrás, que seguramente va a ser insuficiente porque nadie tiene calculado cómo va a hacer esto. Pero dijeron: ya tenemos de dónde sacar la plata, cómo devolvérsela a los hogares, cómo devolvérsela a las empresas. Seguramente no a todas, porque no vamos a poder ayudar a todo el mundo, porque eso es casi imposible. Y vamos a poder ayudar a los que estén conectados de manera legal. La gente que está de manera informal conectada con la economía, sin decir que sean ilegales, pues va a ser más difícil ayudarlos, y eso lo tenemos claro, y es uno de los grandes retos de la economía colombiana. Entonces el gobierno ha comenzado a hacer lo que tiene con las instituciones que ya tenía, como el caso de Familias en Acción, caso de Jóvenes en Acción, los programas de adulto mayor, el tema de apalancamiento con bancas y garantías de segundo piso a los bancos. Y si ustedes miran en los últimos, le decía yo ahorita a los organizadores del evento antes de comenzar, en las últimas 2 semanas, la presidencia de la República ha emitido más decretos que los que ha emitido en toda su historia, creo yo. Es una vaina impresionante lo que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos, creando una infraestructura legal que le permita entregarle plata a la gente bajo la premisa de: después vamos a ver cómo salvamos la economía, lo primero es salvar a la gente, salvar al sistema de salud. Y en ese ejercicio tenemos una gran fortuna, y es que la persona que fue nombrada como ministro de Salud entiende del tema y tiene la calma del tema. Y ha logrado ir organizando lentamente el sistema de salud para que se prepare para una cosa muy grande. Que todos quisiéramos que fuera más rápido, claro, todos quisiéramos que fuera más rápido. Que todos quisiéramos que nadie muriera, yo creo que esa discusión ni siquiera existe. Todos quisiéramos que todo fuera perfecto. Pero si revisamos hoy, y ustedes revisan lo que pasa en Europa, lo que pasa en Centroamérica, lo que está pasando en Chile, lo que va a pasar en Estados Unidos, es que el tratamiento por una persona hospitalizada por una enfermedad, una infección respiratoria aguda,
una neumonía complicada durante 1 o 2 semanas en un hospital no baja de los 25.000, 30.000 dólares por persona. Una cantidad de hogares en el mundo se van a quebrar por pagar esas enfermedades. El sistema colombiano va a ayudar a proteger eso. Es casi improbable que un hogar en Colombia hoy se quiebre en caso de que a una de las personas le dé la enfermedad. Puede que se quiebre porque obviamente la gente no tenga trabajo o cosas de esas, pero no por la enfermedad puntualmente. Nuestro sistema de salud, que no hacemos sino atacarlo sistemáticamente, porque sin duda puede ser mucho mejor de lo que es, hoy es una de las posiciones más importantes que tenemos para defendernos ante esta situación. Gracias, doctor Camilo. Mauricio Rosas pregunta, ¿piensa usted que los países van a cerrar su intercambio comercial para proteger la producción nacional? Depende de qué producto, señor Rosas. La verdad es un tema complicado. Colombia, mientras estuvo a 2.000 pesos por dólar entre 2002 y 2014, más o menos, dependiendo cada año las variaciones que tuvo, se dedicó a importar productos del mundo entero. Entonces traíamos telas de China, acero de Corea, maíz de Estados Unidos, caucho de Brasil. Tan pronto se devaluó la moneda, llegamos a los 3.000 pesos por dólar por allá en 2015. Claramente no era rentable traer los productos de afuera y la industria colombiana dijo, está bien, voy a volver a comprar telas en Colombia, pero ya no había industria de telas. Voy a comprar acero en Colombia, pero ya no había industria de acero. Voy a comprar maíz en Colombia, ya no habían sembrados de maíz. Entonces, ante ese fenómeno, muchos países dependen de las importaciones del mundo entero. Gran cantidad de la industria manufacturera del mundo se está haciendo o en China o en el Magreb, en el África, que dependemos de esas líneas de producción, tanto del producto de final como insumos. Entonces, yo no creo que en un mundo tan relacionado con el comercio se vaya a dar un cierre absoluto del comercio internacional. Lo que sí vamos a tener es una preferencia inevitable por las marcas locales. No solo por la confianza que nos da la marca local, sino que una marca externa pues causa en el consumidor un fenómeno de miedo. Si a usted le dice, no, acaba de llegar la camisa que usted pidió, sí, ¿de dónde viene? De China. La persona inmediatamente entra en pánico porque no sabe qué nivel de contagio puede tener esa prenda, a sabiendas que una prenda que va entre un barco en un container por más de un mes, pues básicamente ya el virus se murió por donde sea, no hay ningún problema. En realidad el problema del contagio está en el tratamiento de la prenda después llegando hasta la casa. Entonces hay un tema de importados que sin duda se va a controlar en el mercado. Y segundo, la producción local tiene una cadena logística mucho más rápido que la producción internacional. Entonces van a ser las marcas locales, la industria local la que va a permitir, la que va a poder reaccionar más rápido para hacer aumentar las producciones y suplir los abastecimientos que está pidiendo el mercado en este momento y no las marcas o las importaciones que llegan de afuera. Gracias, doctor Camilo. Nos preguntan por aquí, hay una propuesta que se ha venido manejando en los últimos días y la hace Harold Bastidas sobre un nuevo impuesto del 4 por 1000. ¿Qué opina usted de eso? No conozco la propuesta. Hasta donde yo tengo entendido, y puede que yo esté mal informado, no hay ningún interés del gobierno nacional en este momento en poner más impuestos. Digamos que lo podría hacer bajo el marco de la emergencia económica, y eso podría llegar a pasar. Lo que les digo, puede que yo no esté enterado, pero lo que yo he tenido de comunicación con el gobierno nacional y sus distintas autoridades es que este año seguramente no hay cambios de impuestos. Lo que sí es muy probable es que para el otro año tengamos que redefinir nuestra estructura tributaria en el país, porque el hueco fiscal que se va a abrir es un hueco grande. Y o sea, todo este problema nos va a tocar pagarlo y salvar la vida de la gente, salvar los empleos y salvar todas las empresas que podamos. Para hacer eso necesitamos plata. Para esa plata la vamos a conseguir por medio de préstamos, sea préstamos con entes multilaterales, con fondos de inversión, en última instancia con el Banco de la República. De algún lado va a salir la plata. Pero esa plata que pidamos prestada nos va a tocar pagarla. Y la única forma de pagar ese gran crédito en el que nos vamos a meter, inevitablemente va a ser vía de impuestos en los próximos, por lo menos, no sé, 6 o 7 años en la economía colombiana. Gracias, doctor Camilo. María Fernanda nos plantea que los modelos de desarrollo seguirán siendo individualistas y de alguna manera
comillas, sálvese quien pueda, o la perspectiva de la economía será más hacia cadenas solidarias? Empezando por las autoridades financieras mundiales, ¿cómo cambiarían estos mecanismos financieros mundiales post-COVID, doctor Camilo? No me atrevería a decir cómo pueden cambiar los mecanismos financieros internacionales, porque pues, en este caso entender el futuro es muy complicado, pero sí me atrevería a decir lo contrario. Y es lo que ha mostrado la banca multilateral, la banca privada, las empresas locales y los gobiernos de casi todo el mundo, es un sentido de solidaridad y de empatía que quizás no habíamos visto hace muchos años en el mundo. Todos los gobiernos están diciendo vamos a ayudar a la gente, los bancos están diciendo vamos a ayudar a la gente, no es fácil, pero vamos a buscar los mecanismos de ayudar a la gente, vamos a proteger el dinero de la gente, vamos a hacer todo. O sea, la sensación de solidaridad y de, yo no sé si de economía colaborativa, pero sí de esa necesidad de colaboración ha hecho que instituciones grandes, esas macroinstituciones que cambian las tendencias del mundo, estén en una posición muy clara de empatía porque entienden que la idea de sálvese quien pueda solo no funciona en este momento. La única forma es un trabajo, yo no sé si colectivo, digamos que esa palabra tiene unas implicaciones distintas, pero sí un trabajo de todos hacia un mismo sentido para poder salir de esta dificultad en la que estamos. Gracias, doctor Camilo. Y las últimas dos preguntas. Nos dice Francisco Rengifo, ¿por qué los precios de los perecederos, básicamente del pollo, bajaron en la crisis alrededor del 50%? Hay un problema muy importante. Francisco fue el que me dijo que se llamaba, qué pena. Francisco Rengifo, sí, señor. Sí, Francisco. Y es que la demanda de pollo tiene que ver con por lo menos tres componentes. El pollo que se vende a los hogares, y digamos que esa demanda va bien y la gente sigue comprando pollo, pero el precio del pollo comienza a subir en función que el engorde del pollo tiene que ver con maíz, el maíz es importado de Estados Unidos, el precio del maíz a nivel mundial está creciendo y la devaluación hace que el maíz sea más caro. Entonces, el precio del pollo y de los huevos va a subir, pero los hogares siguen comprando pollo, ahí no hay grandes problemas. Segundo comprador grande de pollo, los restaurantes. Como los restaurantes no están comprando pollo porque los restaurantes no están abiertos, el precio del pollo está jalando hacia abajo y la gente se está quedando con pollo y están buscando la manera de salir de ese pollo de alguna manera, porque tiene un encassetamiento relativamente importante en este momento y la producción de huevos es grande. Y tercero, la línea institucional, que es la misma. Hoteles, Fuerzas Armadas, colegios y demás que están vacíos porque la gente no está en las instituciones. Entonces, un gran pedazo del mercado de la industria de pollos y de huevo se retiró y se fue para la casa y eso hace que en este momento ese mercado de manera particular esté pasando momentos difíciles. Gracias, doctor Camilo. Ana Isabel nos plantea una inquietud sobre cómo formular un equilibrio entre el tema económico versus el tema de salud en esta época de cuarentena. Yo creo que esa es la pregunta del millón y es la pregunta que está intentando hacer todo el mundo. Yo hace 15 días puse un tweet que pensé que era inofensivo, donde dije, yo tengo una duda muy grande, ¿por qué Estados Unidos, México y Brasil no han empezado a hacer nada? Porque aquí pueden pasar una de dos cosas. O todos los que estamos en aislamiento estamos equivocados y vamos a sacrificar las economías de manera innecesaria, o tres gigantes de América Latina no están reaccionando a tiempo y después nos va a pegar durísimo la caída de esos países. Efectivamente pasó lo segundo, Estados Unidos se cayó, comenzó a caerse Brasil y ya México está en problemas enredados, demostrándonos que esa posición de primero protejamos la economía no necesariamente es la mejor idea. Entonces, tenemos que encontrar los mecanismos por medio de los cuales logramos tener unas políticas fiscales, monetarias y económicas que permitan que la economía siga un curso natural dentro de esta crisis, pero tenemos que lograr que la gente en ese curso natural que esté protegida por encima de todo. O
sea, no, esto es una cosa de poner una hojita encima de un río y que la hojita se vaya. No, necesitamos meter a la gente entre una cajita, entre una bolita, entre un barco, entre lo que a ustedes se les ocurra y ponerla sobre ese río, pero en lo posible proteger a la gente. Porque la fuerza de la economía de una u otra manera se va a corregir. Una persona que se muere es una cosa que no vamos a poder corregir nunca. Una empresa que se muere puede que se recupere, puede que después nazca otra empresa, puede que pasen cosas, un empleo que se pierda, la persona va a estar desempleada por un mes, 2 meses, 6 meses, un año, lo cual es una tragedia familiar y social gigantesca y muchos la hemos vivido y la sentimos, pero de alguna manera eso vuelve a recuperarse o se equilibra. Una persona muerta no se recupera. Entonces, el mundo está intentando equilibrar esas políticas médicas, que se pueden entender como sociales, y las políticas económicas. Pero creo que la posición que están tomando la mayoría de los gobiernos, de que lo primero es la gente y después es la economía, parece ser una correcta solución en este momento. Doctor Camilo, en nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, del Grupo Agronova, de la Fundación Juan Ambú y de PAI, queremos agradecerle de todo corazón su muy brillante exposición. De verdad que usted nos ha dado luces sobre esa articulación tan espectacular que nos hizo de lo que está pasando en el mundo, en Colombia, qué es lo que nos espera a futuro y sobre todo con estos consejos tan importantes que nos ha dado de cómo afrontar esta crisis desde el punto de vista empresarial. Quiero agradecerle al doctor José Alfonso, también a los empresarios que nos han acompañado el día de hoy por su presencia. De verdad, gracias. Nos hemos pasado 15 minutos, era una hora que teníamos organizado con el doctor Camilo Herrera. En nombre de todos queremos agradecerle de todo corazón, como lo dije anteriormente, por esta muy brillante exposición de doctor Herrera. No, a ustedes, al contrario, por la oportunidad les agradezco y les doy 2 noticias. La primera, me imagino que por medio de la universidad, yo les hago llegar las memorias de esta presentación para que las puedan tener. Y segundo, yo he grabado toda la presentación y la conversación que hemos tenido. Entonces va a estar anexo a esa memoria un video con todo lo que se dijo y cómo pasó esta reunión. Porque de repente ustedes quieran estudiarla, quieran mirarla, quieran revisarla en 6 meses y decir que todo lo que dije fue una locura, lo cual es posible porque en este momento todo puede pasar. Pero la idea es que la información y el conocimiento no se quede solamente a un lado de la historia, sino que podamos de una u otra manera, ahí sí que la palabra funciona, contagiar de conocimiento al resto del mercado. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por su generosidad. De verdad que va a ser un documento de gran importancia académica para todos nosotros. Quisiera darle la palabra para que se despida al doctor José Alfonso Rosales, por favor. Camilo, muchas gracias. Y como siempre, sorprendidos de esas exposiciones tan magistrales y tan acertadas. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Ah, vale, muchas gracias. Y decirle que no, en realidad en mi mundo económico no existían tantas cifras y tantos medidores tan importantes como los que usted tiene, día a día, semana a semana, año a año, y con eso nos damos cuenta también cómo se mueve el mundo. Muy importante esa referencia, todas las referencias que nos dio. Increíbles todos esos datos que pudimos tomar y muchas gracias también por su generosidad en regalarnos vía CD, creo, que usted nos dice, o bueno, o vía virtual la grabación de esta importante conferencia. También logré entender por qué muchos meses en el año tienen determinados comportamientos y por supuesto por qué mis regalos en junio de cumpleaños son tan bajitos y ya me di cuenta que es uno de los meses que más bajo gasto hay en el país. Muchas gracias otra vez, querido Camilo, lo esperamos en Nariño, esta es su tierra, usted siempre ha tenido tanta deferencia con nosotros. Y les quería comentar a todos que después de haber escuchado esta importantísima y además completa exposición del doctor Camilo Herrera, vamos a tener 9 conferencias más. Siguen escuchándome, ¿no es cierto?
Sí, señor. Vale. La del doctor Mario Hernández, un empresario marroquinero. La de Jorge Enrique, directivo de la Sociedad de Agricultores de Colombia. La de Andrés Canela, cofundador y director de la Fundación Yo Creo en Colombia. La de Mónica Pinzón, la directora de comunicaciones de Continental Gold. La de Nicolás Uribe, que es el director de la Cámara de Comercio de Bogotá. La del doctor Roberto Vélez, que es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. La de Alejandro Eder, que es un empresario azucarero. La del doctor Juan Carlos Pinzón, que es el presidente de Pro Bogotá, y la del doctor Camilo Enciso, que fue SAR Anticorrupción y es un consultor privado en el tema industrial. Entonces, quedamos muy conectados con ustedes. Los invitamos a todas las reuniones adicionales, las charlas adicionales. Tuvimos un magnífico inicio de las charlas con el doctor Camilo. Nos quedamos ya muy bien posicionados y entendiendo lo que está pasando desde el punto de vista económico. Otra vez, muchas gracias, Camilo. Lo primero que haremos después que pase ya esta crisis y tengamos una normalidad es invitarlo a Nariño para que nos dé una conferencia ya dedicada a cómo seguimos, a cómo seguir después de la crisis y otra vez pues agradecerle por su generosidad. Doctor Camilo, muchísimas gracias de verdad, por su conferencia. Nariño es su casa y de verdad que usted ha puesto la vara muy alta para los demás conferencistas. Muchísimas gracias, doctor Camilo. No, con todo gusto y nos toca a todos trabajar, en este caso no solo por el país, sino por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Un abrazo y una feliz semana, doctor Camilo, y nos vemos con los demás empresarios en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Una feliz noche para todos.